Muy bien, hermanos. Como les decía, una vez que había terminado la cena, habían terminado con la cena de Pascua, dice que cantaron un himno y después salieron hacia el Monte de los Olivos. Y mientras caminaban al Monte de los Olivos, Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 26, 31 y 32, esta noche todos ustedes se apartarán por causa de mí. Pues escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño se dispersarán. Pero después de que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Saben, Jesús sabía exactamente lo que iba a suceder y lo había dicho a sus discípulos. En Mateo 16, desde el versículo 21 dice, entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y eso se lo repitió una y otra vez. Ahora ya estaban en Jerusalén, rumbo a los últimos momentos de Jesús. Pero para los discípulos las palabras de Jesús eran confusas. No las entendían y tenían miedo a preguntar, porque la idea de que él tenga que morir no encajaba con lo que ellos esperaban del Salvador. Luego de que Jesús fue arrestado, ya en el versículo 56 de Mateo 26 dice, entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Saben lo que Jesús dijo mientras estaban caminando al Monte de los Olivos? Momentos antes se cumplió. Pronto ya se había cumplido. Las ovejas del rebaño se dispersaron, todos escaparon. Y entonces Jesús padeció como dijo que iba a padecer. Fue maltratado, golpeado, se burlaron de él. Tuvo que cargar esa su cruz. Previamente tuvo que estar en un juicio completamente injusto y manipulado. Pero al final de todo fue crucificado y murió. Ahora, el viernes en el tiempo devocional, yo estaba hablando acerca de la muerte de Jesús y cómo se sintieron los discípulos y también cómo se sintieron los líderes religiosos que propiciaron la crucifixión de Jesús. Saben, para los discípulos fue algo devastador. Se vio como una gran derrota. Su maestro fue crucificado y ellos ni siquiera pudieron hacerse cargo de su cuerpo. Otra persona que era ajena a ellos, que tal vez era un discípulo un poco encubierto, fue quien se hizo cargo de todo. Ahora el cuerpo de Jesús estaba en un sepulcro, sellado por una gran roca. Su esperanza, la esperanza que tenían los discípulos, se había esfumado. Ellos solo tenían el recuerdo de las buenas enseñanzas que el Señor les había dejado, pero su futuro se veía completamente incierto y nada prometedor. En cambio, los líderes religiosos estaban felices, porque parecía que era el final de todos sus problemas. Por fin tenían la victoria. Se habían deshecho de Jesús, esa persona que los había acusado una y otra vez de ser hipócritas, de ser personas que tenían una doble moral. Fueron comparados con serpientes, fueron comparados con tumbas blanqueadas. Por eso, muchos años, ellos trataron de hacer daño a Jesús. Todos esos 3 años que Jesús estuvo en ministerio. Ahora, ¿saben? Durante muchos años, varias sectas judías se habían disputado el poder y al fin habían llegado a tener un equilibrio. Era una serie de partidos, como los partidos políticos que tal vez tenemos ahora. Los fariseos, por un lado, buscaban la pureza en cuanto a su religión. Los saduceos trataban de hacer
que su religión sea un poco más contemporánea y que se adecue al pensamiento del imperio. Tenían muchos rasgos de la cultura griega. Pero también estaban por otro lado los herodianos que apoyaban a Herodes como el rey de Israel. Habían también los celotes, que eran personas que estaban tratando de luchar por la independencia de Israel con las armas. Y por último estaban los esenios, que vivían completamente apartados de todo el pueblo. Lo que ellos estaban haciendo era vivir en el desierto. Pero, al fin y al cabo, todos, por lo menos los fariseos, los saduceos y los herodianos, se unieron para deshacerse de Jesús. Entre ellos ya había un equilibrio donde se alternaban en cuanto al poder. Habían representantes de todos los grupos en el Sanedrín. Entonces, esta secta supuestamente liderada por Jesús iba a romper el equilibrio que tenían, porque ya Jesús había alborotado al pueblo. Entonces, con Jesús muerto y sepultado, todo volvería a la normalidad. Ya no tendrían que preocuparse por un grupo más. Y la gente del pueblo ya no cuestionaría lo que ellos hacían. Ahora, me pongo a pensar que luego de todo lo que ocurrió, los discípulos de Jesús estaban confundidos. Estaban escondidos en sus casas, pensando qué iban a hacer. En cambio, en las casas de los religiosos, los líderes del pueblo y todos los que se habían opuesto a Jesús tenían tranquilidad por todo lo que había sucedido. ¿Y qué es lo que sucedió después? En Mateo 27, a partir del versículo 62 y hasta el capítulo 15, versículo 28, dice así, y vamos a leer este relato de la resurrección de Jesús. Y dice así, al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos, y le dijeron, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Por eso, ordene usted que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo, Él ha resucitado de entre los muertos. Y el último engaño será peor que el primero. Pilato les dijo, una guardia tienen, vayan, asegúrenlo como ustedes saben. Y fueron y aseguraron el sepulcro, y además de poner la guardia, sellaron la piedra. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron al sepulcro, a ver el sepulcro. Y se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Hablando el ángel dijo a las mujeres, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado, tal como él dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. Miren, se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro diciendo, saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido.
Después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. ¿Saben? Este relato realmente me emociona porque nos muestra de una forma tan vívida la resurrección de nuestro Señor Jesús. El motivo por qué estamos celebrando hoy, domingo de resurrección. Y vamos a ver cómo esta resurrección de Jesús convierte la victoria de los que se oponían a Jesús en derrota. Y cómo la resurrección convierte la derrota que sentían los discípulos en victoria. Entonces, por un lado, vemos a los sacerdotes, a los fariseos, a ese grupo de personas que todavía estaban preocupados. Veían que todo su sistema religioso que se había construido estaba por venirse abajo. Entonces, por eso, crucificaron a Jesús. Pero ahora ellos tenían miedo de que los discípulos pudieran robar el cadáver para que ese supuesto fraude pudiera seguir. O tal vez también tenían el miedo, porque más de uno sabía que si Jesús era realmente el Mesías, iba a resucitar. Porque eran personas que habían estudiado la palabra de Dios. Pero aún así veían a Jesús como un peligro para su forma de vida. Y ya estaban acostumbrados a esa su forma de vida. Entonces no querían dejarla. Querían permanecer en lo que ellos habían establecido. Pero saben, lo más preocupante es que aún escuchando lo que sucedió, es decir, que Jesús había resucitado, tomaron la decisión de sobornar a los guardias que habían puesto para que cuenten una versión de la historia que ayudaba a seguir manteniendo su sistema religioso. ¿Saben? Los sacerdotes, las personas que supuestamente tenían el papel principal de ayudar a la gente en el conocimiento de Dios y de la verdad, decidieron ocultar ese acontecimiento tan grande de las personas. Los fariseos que vivían tratando de cumplir con toda la ley del Señor, decidieron ocultar al Señor de la ley. Escucharon todo lo que había sucedido. Los guardias contaron lo que había pasado. Pero ellos les dijeron, sobornándolos, que debían cubrir todo eso. Los líderes religiosos no tuvieron ningún problema para sobornar a los soldados, para mantener lo que ellos tenían y no dejarlo de lado. El relato dice que algunos de la guardia fueron a contar esto a los principales sacerdotes. Pero saben, el corazón endurecido de estos sacerdotes y de los fariseos hizo que ellos se reunieran. Y tal vez dijeron algo así: bueno, ha resucitado. Parece que este hombre realmente es el Mesías. Pero saben, el Jesús que ha llegado no entra en nuestros planes. No es la persona que esperábamos.
No va a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos decirle al pueblo? Porque además, nosotros hemos participado en su crucifixión. Nosotros la hemos patrocinado. Tenemos el control de las cosas y queremos que se queden así. Entonces, ellos deciden mentir. Deciden ocultar la verdad. ¿Qué pasaba por la mente de esas personas? Saben, cuando Juan escribe su evangelio en el capítulo 1, versículo 11, dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. No le recibieron porque iba en contra de su poder. Durante siglos el pueblo judío había esperado la venida del Mesías, la venida del Salvador. Y cuando llegó, vieron que era más un perjuicio que un beneficio al estilo de vida que ellos ya habían adoptado. Entonces les rechazaron. Y eso es lo que pasa en nuestros días con muchas personas. Al ver a ese Jesús resucitado que rompe con nuestra religiosidad y con nuestros esquemas, tal vez nosotros preferimos hacerlo a un lado. Ahora vamos al otro lado a las otras personas. Tenemos a los discípulos de Jesús. Como decía, luego de la crucifixión, ellos estaban derrotados, asustados, huyeron, desaparecieron, dejaron solos al Señor. Tal vez ellos estaban esperando el momento en que los simpatizantes de los sacerdotes toquen su puerta para arrestarlos y entonces hacerles cosas semejantes a de las que le hicieron a Jesús. Y vemos a esas mujeres que seguían a Jesús, preocupadas por ungir su cuerpo. En Marcos 16, los versículos del 1 al 3, dice que cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, fueron al sepulcro apenas salido el sol y decían una a otra: ¿quién nos va a remover la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Saben? No esperaban ver la tumba vacía, no esperaban ver a un ángel descender del cielo, causar un gran terremoto y remover la piedra. No tenían esperanza de ver a Jesús resucitado. Estaban preocupadas por ver quién removería semejante piedra que tapaba el sepulcro. En el Evangelio de Juan también vemos a María Magdalena reflejando lo que sentían otros discípulos. Dice en el versículo 11 del capítulo 20 y hasta el versículo 15, pero María estaba fuera, llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó y miró dentro del sepulcro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó él. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. ¿Saben? Insistentemente Jesús les había dicho a sus discípulos cuál era el plan de Dios. Él debía morir y luego resucitar. Los discípulos lo escucharon, pero nunca lo entendieron. No entendían lo que Jesús les decía.
Entonces, cuando fueron al sepulcro, los ángeles comunicaron la gran noticia. No tenían que buscar a Jesús entre los muertos, porque había resucitado. Ahora, ¿cuál fue su reacción? Al principio, su reacción tal vez fue de escepticismo o fue de pánico. Entonces, el mismísimo Jesús se les apareció y recién creyeron porque lo vieron. Y luego dice que le adoraron. En un primer momento, los discípulos estuvieron buscando a Jesús para poder darle una sepultura digna. Estaban buscando lo que quedaba de Jesús. Estaban buscando a un Jesús muerto. Pero no vemos en ningún momento la ansiedad en los discípulos por ver a Jesús resucitado. No vemos a ninguno de ellos diciendo, ¿y si ha resucitado? No estaban esperando ver una tumba vacía. No se levantaron pensando en las palabras de Jesús acerca de la resurrección. Incluso los sacerdotes estaban más convencidos de esto. Las mujeres fueron a poner hierbas aromáticas al cuerpo de Jesús para que se mantenga por un tiempo sin descomponerse. Pero nunca se les pasó por la mente ver a Jesús resucitado. Ahora, luego de pasar por esa experiencia de buscar un cadáver y pensar que se habían robado a Jesús, y luego ver a Jesús resucitado, ver a Jesús en persona, cuando realmente asimilaron todo lo que había sucedido. Dice que la noticia corrió rápidamente y todos los discípulos supieron. Y luego vieron a Jesús resucitado. Ese sentimiento de derrota se convirtió en victoria. Una victoria, pero la victoria más grande que puede haber en este mundo. La resurrección de Jesús es un hecho que trasciende toda la historia de la humanidad. Porque no hay otro acontecimiento que se pueda igualar. No hay otra cosa que pueda ser igual a la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque se ponen a pensar, tal vez los discípulos tenían a Jesús como su esperanza. Y cuando lo vieron muerto, lo iban a tener como un gran héroe. Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús hecho hombre y cualquier héroe histórico? ¿Saben? La primera diferencia es que todas esas personas están en una tumba y ahí se quedaron. Jesús resucitó de entre los muertos y vive sentado a la diestra del Padre. Como dice la palabra en Romanos 8:34, en Colosenses 3:1, en Hebreos 1:3, en 1 Pedro 3:22 y tal vez muchos otros pasajes más. Él está vivo. Pero hay una segunda diferencia. ¿Saben? De nada serviría que Jesús haya resucitado si hubiera tenido una vida como la que tuvieron nuestros héroes. Jesús vivió una vida perfecta que nadie más puede vivir. La palabra de Dios nos dice en Romanos 3:10 que no hay justo ni aun uno, y también nos dice en Romanos 3:23 que todos hemos pecado y por eso estamos separados de Dios. Es decir, todos nosotros, incluidos los héroes más grandes que hayan podido haber en nuestro planeta, las figuras más destacadas y todos los mártires que más han sufrido,
son pecadores y no pueden cumplir la norma de Dios en sus vidas. Pero Jesús es Dios hecho carne. Y Él vivió una vida perfecta y entonces fue el sacrificio perfecto. Nadie podía hacer esto más que Jesús. Y por eso también Jesús resucitó. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy. Jesús no se quedó en una tumba fría. Y hoy solo lo recordamos como un héroe caído. Celebramos que Él ha resucitado y sabemos que Él está vivo. Vive para nosotros y nosotros tenemos la promesa de vida eterna por Él. Y como dijo Pablito Sanginés la semana pasada, cuando vemos la película La Pasión de Cristo, podíamos quedar completamente impactados por el sufrimiento de Jesús. Y saben, realmente nuestro Señor sufrió y sufrió por nosotros. El problema es que le demos tanto énfasis a ese sufrimiento y que todo quede ahí. Porque el centro de todo, el centro de esa película, es el sufrimiento de Jesús. Pero ¿saben lo hermoso para nosotros? Es el domingo de la Pascua porque recordamos que nuestro Señor ha resucitado. No solo vemos a un Jesús completamente ensangrentado, lleno de llagas, sufriendo en nuestro lugar. No vemos a ese Jesús clavado en una cruz. Podemos ver a un Jesús completamente glorificado, resucitado, que está junto al Padre, dándonos esperanza de que un día, si nosotros morimos en Cristo, resucitaremos también con cuerpos glorificados y estaremos eternamente con Él, preparados para vivir con Dios por la eternidad. Y creo que este mensaje de la muerte y resurrección de Jesús nos tiene que llevar al punto de ver la necesidad que tenemos de salvación. Él vino para abrir el camino para poder reconciliarnos con Dios. A través de su muerte tenemos el perdón de nuestros pecados y a través de su resurrección tenemos esperanza de vida eterna. Ahora, ¿cuál debería ser nuestra motivación para pedir al Señor que sea nuestro Salvador? Tal vez nuestra primera idea sería pensar que debemos recibir a Jesús para escapar del castigo de nuestro pecado. Pero esa no debería ser nuestra motivación. Sí, la ira de Dios está sobre nosotros. Pero eso es a causa, sí, de nuestro pecado. Y las consecuencias por nuestro pecado no deberían hacer que tomemos una decisión de seguir a Jesús. Saben, el centro del problema es que nuestro pecado ha ofendido a Dios. Y al ofender a Dios hemos sido separados de Dios. El problema más grande es que estamos separados de Dios, que vivimos como enemigos de Dios, que estamos enemistados con el Creador de todas las cosas. No podemos basar nuestras decisiones en las consecuencias, sino tenemos que ver el centro del problema. Ese es el problema. Estamos separados. Hay separación entre nosotros y nuestro Creador. Y saben, en nuestras fuerzas, en nuestras posibilidades, no podemos hacer absolutamente nada para corregir esa situación. Y es por eso que Jesús vino al mundo y vivió una vida perfecta. Y murió en la cruz, derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Pero no solo murió, sino que también resucitó y está vivo, a la diestra del Padre. Como dice en Romanos 8:34, intercediendo por nosotros. Entonces, cuando vemos en la palabra, en Romanos 10:9, dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios
le levantó de entre los muertos, serás salvo. Si tú crees que Jesús ha resucitado, serás salvo. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, serás salvo. Tenemos que creer y tener, por cierto, tener la certeza de que lo que celebramos hoy ha sido una realidad. Él está vivo. Es así que vamos a recibir a ese Jesús vivo. Ese Jesús vivo en nuestro corazón. Ahora, creo que muchas veces se presenta un gran obstáculo y podemos portarnos como los religiosos de la época de Jesús. Tal vez entendimos de una forma correcta el mensaje y sabemos que Jesús es el Salvador. El problema es que no queremos que sea el Señor de nuestra vida. Porque saben, va a romper con la estructura que nosotros ya tenemos, con la estructura que hemos creado. Con esa estructura, nosotros tenemos el control de toda nuestra vida. Y Jesús solo es un intruso que destruye todo lo que nosotros hemos construido con tanto esfuerzo. Entonces, en esa situación, lo lógico es dejar a Jesús en el sepulcro. Preferimos tener a un Jesús lejano o muerto porque no queremos que ese Jesús resucitado gobierne nuestras vidas. Y saben, si es así, estamos muy equivocados. Porque los sacerdotes pensaron que podían retener a Cristo en el sepulcro. Pusieron guardias, sellaron la piedra. ¿Y acaso pudieron retener a Jesús? Cuando llegaron las mujeres, encontraron una tumba vacía, con ángeles dentro de ella. Y luego tuvieron un encuentro personal con el Señor que había resucitado. Saben, por más que tratemos de dejar la piedra en su lugar, Jesús ha resucitado y está vivo. ¿Qué significado entonces tiene la resurrección para nuestra vida? ¿Qué significado tiene esa resurrección para tu vida? No estamos hablando simplemente de un héroe, del héroe más grande de la historia. Estamos hablando del Salvador del mundo, del Dios hecho hombre, que vino a rescatarnos y quiere tener una relación personal con nosotros. Tal vez hoy Dios está hablando a tu corazón y has entendido que el pecado en tu vida es la causa por la que el Señor se ha alejado de ti. Hay separación entre tú y Dios y crees que Él ha muerto por ti en la cruz y que el Señor lo ha resucitado de entre los muertos. Entonces, hoy es el día en el que tienes que recibirle como tu Señor y Salvador. O tal vez hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pero estamos viviendo una vida en la que tratamos de tener a Jesús encerrado en el sepulcro, viviendo una fe a nuestra manera. ¿Saben? Es tiempo de decirle al Señor, realmente quiero hacer tu voluntad y vivir una vida que te glorifica como un Dios vivo. ¿Eres real en mi vida? Y yo sé que quieres guiarme en todo. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar un tiempo para poner en orden nuestra relación con el Señor. Inclinemos nuestros rostros y oremos personalmente al Señor.